tardes, soy Florencia de Rodas y como cada semana recuperamos la memoria noticiosa de ECO, el primer sistema informativo de habla hispana del mundo. Y empezamos con la transmisión especial del 3 de marzo de 1991 bajo la conducción de Alfonso Teja y Silvia Cruz. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba una resolución presentada por Estados Unidos que establecía las condiciones que debía cumplir Irak antes de que se diera el alto al fuego. Si Irak no cumplía con las condiciones, la guerra se reanudaría. La URSS sugería una conferencia internacional de paz para abordar este conflicto. Políticos en el exilio anunciaban su intención para formar un gobierno de salvación nacional para Irak y Bagdad anunciaba su disposición para un intercambio de prisioneros. El gobierno de Kuwait anticipaba la realización de elecciones para 1992. Y en Estados Unidos se visualizaba una posible reelección del presidente George Bush. Esta es la narración original. Alfonso Teja. Esta es la información. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución presentada por los Estados Unidos que establece las condiciones que debe cumplir Irak antes de que se considere el alto al fuego permanente en el Golfo Pérsico. La aprobación se concretó con 11 votos a favor, 1 en contra y la abstención de la India, China y Yemen. Los generales aliados, que se reunirán este domingo con los comandantes iraquíes, presentarán las mismas demandas aprobadas este sábado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esta resolución permite que los aliados reanuden la guerra si Irak no cumple con las condiciones establecidas. Y estas son las condiciones que debe cumplir Irak para que sea adoptado un alto al fuego permanente en el Golfo Pérsico. 1. Irak deberá liberar a todos los prisioneros de guerra y a los kuwaitíes capturados. 2. Deberá entregar toda la propiedad robada en Kuwait. 3. Irak deberá rechazar su anexión de Kuwait. 4. Deberá divulgar el sitio donde aún hay minas y artefactos explosivos. 5. Igualmente, Irak deberá responsabilizarse de los daños causados durante la invasión y la guerra. Más noticias con Silvia Tuchman. Gracias, Alfonso, y muchas gracias a usted por acompañarnos en la información. En Irak, Radio Bagdad omitió mencionar lo concerniente a la resolución adoptada este sábado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Durante su primer boletín informativo de este domingo, la emisora oficial iraquí solo se concretó a difundir, entre otra información, una carta enviada por el Sindicato de la Prensa iraquí. Según el texto, los periodistas de Irak se solidarizan con el presidente Saddam Hussein y se comprometen a trabajar por el progreso de su país. Colocamos nuestras plumas al servicio de Irak y garantizamos que permaneceremos como un ejército unido. Esto afirman los periodistas iraquíes en su carta difundida por Radio Bagdad. La emisora inició su transmisión dominical exhortando al pueblo iraquí a trabajar día y noche para lograr una vida feliz y un futuro mejor. Tan pronto como fue aprobada la resolución sobre las condiciones a las que Irak deberá sujetarse, la representación soviética ante las Naciones Unidas pidió una nueva actitud del organismo multinacional hacia los problemas del Medio Oriente. El embajador soviético Yuri Vorontsov sugirió la celebración de una conferencia internacional de paz en la que se tome en cuenta el problema palestino. El diplomático agregó que lo más importante ahora es prevenir la reanudación de las hostilidades en el Golfo Pérsico, pero en el futuro el Consejo de Seguridad también deberá participar en la solución pacífica del conflicto Irak-Kuwait. Hassan al-Naqib, uno de los líderes de la oposición iraquí en el extranjero, afirma que existen negociaciones entre los líderes políticos y militares iraquíes que residen en el exterior para formar un gobierno de salvación nacional. La emisora opositora Radio República de Irak informó que el gobierno opositor podría comenzar a trabajar desde la provincia de Basora, a unos 300 kilómetros al sur de Bagdad. Por su parte, un grupo de iraquíes refugiados en Siria dijo que se incrementa la oposición interna en Irak debido a la derrota de Saddam Hussein en la guerra del Golfo Pérsico. Radio República de Irak también informó que Saddam Hussein se entrevistó en Bagdad con la dirección del partido Baas. La emisora indicó que Hussein pidió a los dirigentes de la agrupación que organicen manifestaciones masivas de apoyo a su gobierno.
Según Radio República de Irak, Saddam Hussein desea que se lleven a cabo las manifestaciones más grandes que jamás se hayan celebrado en Bagdad y en otras ciudades iraquíes. Agregó que la petición de Hussein es con el fin de dar respuesta a las continuas manifestaciones de rechazo que se han registrado en la capital iraquí en las últimas horas. Y en España, la opinión pública está a favor de que el presidente Saddam Hussein deje el poder en Irak. Según un sondeo, el 84% de los españoles opina que Saddam Hussein debe ser desalojado del poder. El estudio, publicado por la prensa, indica el crecimiento de un número de ciudadanos que considera adecuado el papel jugado por el gobierno del presidente español Felipe González en la crisis del Golfo Pérsico. 62% de los españoles están de acuerdo con el papel jugado por España en la guerra. El 58% estima correcto el apoyo logístico prestado por el gobierno para que los aviones estadounidenses B-52 usaran la base militar hispano-norteamericana de Morón, en Sevilla. El sondeo indica, ahora terminada la guerra, una aceptación más mayoritaria de las decisiones del gobierno español en torno a la crisis del Golfo. El gobierno de Bagdad informó al Comité Internacional de la Cruz Roja que está listo para realizar un intercambio inmediato de prisioneros de guerra. Sin embargo, fuentes oficiales en Ginebra, Suiza, dijeron que Irak aún no ha proporcionado los nombres de los militares aliados que fueron capturados durante la guerra. De acuerdo con la información, Bagdad aclaró que cualquier intercambio deberá llevarse a cabo con base en las estipulaciones de la Convención de Ginebra. Los analistas estiman que, de acuerdo a la convención, Irak debió haber divulgado ya los nombres de los prisioneros de guerra que tiene en su poder. Según un balance de la fuerza aliada, Irak capturó por lo menos a 13 soldados, entre ellos 9 estadounidenses, 2 británicos, un italiano y otro kuwaití. También se estima que 66 soldados aliados siguen en calidad de desaparecidos. Jean Bresson, embajador francés en Kuwait, dijo que el príncipe heredero y primer ministro de Kuwait, jeque Saad al-Abdullah al-Sabah, prometió democracia y elecciones antes de un año. Según el diplomático francés, al-Sabah prometió que antes de un año se elegirá un nuevo parlamento y que la Constitución de 1962 será reinstaurada. Bresson dijo que el príncipe heredero instituirá una constitución parlamentaria que conducirá a una buena democracia. Actualmente el emirato es gobernado bajo ley marcial, según un decreto emitido por el emir después del retiro de las fuerzas iraquíes. El gobierno en el exilio dijo que Kuwait permanecerá bajo la ley marcial mientras continúa la evaluación de las necesidades económicas y políticas del emirato. George Bush, presidente de los Estados Unidos, enfrentó los acontecimientos más decisivos de la guerra del Golfo Pérsico durante la semana que termina. Algunos analistas afirmaron que sus decisiones despejaron significativamente el camino hacia su reelección en 1992. Ha sido esta una semana histórica, de las muchas que hemos vivido desde que Irak invadió Kuwait. La semana comenzó con un discurso pronunciado por el presidente Bush para conmemorar el mes de la historia afroamericana. No hacía mucho que había terminado de hablar cuando un nuevo proyectil Scud cayó en Riad, matando a más de 20 soldados norteamericanos e hiriendo a cerca de un centenar. Bush habló para estimular al público norteamericano. Anunció que pese a esa tragedia, las noticias en el campo de batalla eran buenas. Las fuerzas de coalición terrestres y aéreas seguían avanzando y numerosos prisioneros enemigos estaban rindiéndose. El Pentágono, mientras tanto, informaba de masivas deserciones entre el ejército iraquí. Después tuvo lugar un llamado del gobierno de Irak por Radio Bagdad, anunciando que las tropas iraquíes se retiraban. La Casa Blanca desechó ese anuncio anónimo. Unas cuantas horas después, Saddam Hussein por radio anunció la retirada. Pero en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, el presidente Bush declaró que las más recientes declaraciones de Saddam Hussein eran escandalosas. Hussein no se estaba retirando. Estaba tratando de declamar victoria a la mitad del camino y no estaba renunciando a Kuwait voluntariamente. Estaba siendo forzado a retirarse porque las tropas aliadas lo estaban acosando. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Irak hizo también gestiones diplomáticas para lograr un cese de fuego. Bush respondió que con una mano está pidiendo cese de hostilidades y con la otra lanza proyectiles Scud. Mientras tanto, siguió el avance de las tropas aliadas, continuaron las deserciones en masa del ejército iraquí y se inició la marcha para recuperar la ciudad de Kuwait. El presidente, por medio del teléfono, mantuvo unida a la coalición anti-Irak.
en tanto que el Congreso y el público norteamericano daban al presidente el más fuerte respaldo desde que se inició la guerra. 89% del público lo respaldó. El miércoles por la mañana en Washington, todos escuchamos, desde el presidente de Estados Unidos hasta el más modesto empleado de la capital, una espectacular descripción hecha por el general Norman Schwarzkopf sobre la destrucción total de la capacidad militar ofensiva de las tropas iraquíes. El ejército de Saddam Hussein estaba derrumbándose. El ejército aliado lo tenía sitiado frente al río Éufrates, en donde los puentes habían sido destrozados por la coalición. Estaba atrapado y no tenía más remedio que rendirse o morir. Después de esta noticia del comandante de las fuerzas aliadas, el presidente Bush tomó la decisión. Impondría un cese de hostilidades, instando una vez más a Saddam Hussein a aceptar todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A las 9 de la noche, hora del este, del miércoles 27 de febrero, el presidente Bush hizo por televisión, desde la oficina oval de la Casa Blanca, el histórico anuncio. A las 12 de la noche comenzaría el cese de hostilidades. Y en otras noticias, en Washington, el jefe de personal de la Casa Blanca, John Sununu, dijo que el presidente George Bush participará junto con el actual vicepresidente Dan Quayle para los comicios de 1992. La pareja Bush-Quayle es una combinación fuerte para las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Esto reiteró el señor John Sununu durante una entrevista concedida a la cadena de televisión norteamericana CNN. Según los analistas, la derrota de Irak a manos de la coalición encabezada por los Estados Unidos atrajo una enorme popularidad a todas las figuras asociadas con la guerra del Golfo, incluyendo al secretario de Defensa Richard Cheney y al jefe del Estado Mayor Conjunto Colin Powell. Pero según las encuestas, el vicepresidente Quayle no goza de mucha popularidad entre el electorado. Vamos al sur del continente americano. En el Perú, cuerpos de seguridad especiales se encargan de proteger a los personajes más importantes ante la proliferación del terrorismo. El asesinato selectivo, el atentado protagónico, han provocado en el Perú desde hace 11 años la aparición de cuerpos de seguridad especiales. Son los llamados guardaespaldas, cuya consigna es defender a los personajes más importantes del Perú, aun si fuera necesario, pagando con sus vidas para ello. Generalmente son militares o policías en retiro. En otros casos, jóvenes que no ingresaron a la universidad o que se vieron imposibilitados de conseguir un trabajo diferente en la empresa privada o en el Estado. Su presencia en las calles parece ya no incomodar a los peruanos, habituados a las situaciones de emergencia y riesgo, al ulular de sirenas y al paso raudo de vehículos con lunas polarizadas y en cuyo interior asoman rostros fieros y desconfiados de los guardaespaldas. Es difícil calcular cuántos miles de personas forman parte de este ejército privado de guardaespaldas y agentes de seguridad. Se sabe sí con certeza que todos los personajes públicos del Perú, especialmente políticos y empresarios, han perdido su privacidad en áreas de la seguridad. Bueno, para ser empresario en el Perú en estos momentos hay que tener mucho coraje, hay que ser muy valiente. En este momento, quien no se toma su propia seguridad no se la da a nadie. La situación de violencia imperante en el Perú, particularmente en Lima, han hecho florecer, a despecho de la grave crisis económica que afecta al país, a las empresas de seguridad. Pero los costos de esta protección, en el caso de las empresas, van al precio final y encarecen los productos. Eso depende mucho del tipo de empresas, ¿no? En la nuestra específicamente se trata de diamante, hay un altísimo costo de seguridad. No sé, quizá la cantidad exacta no la sé, pero puede llegar a un 8, 9%, ¿no? La falta de trabajo y oportunidades obliga a miles de jóvenes a vestir un uniforme y llevar una pistola al cinto. Pero en cuanto a riesgo que estamos por decir aquí en una agencia es bien arriesgosa, ¿no? Y más que todo ahora, que hace poco, por decir, en muchas agencias de aquí de los diferentes bancos, aquí en Miraflores han sido asaltadas. En 11 años de violencia, el Perú ha visto morir a más de 20.000 personas y ha perdido ya 20.000 millones de dólares. Este balance en rojo que deja el terrorismo notifica a los guardaespaldas peruanos que sus vidas están cotidianamente en el filo de la navaja. Y en Miami, Florida, algunos médicos afirman que no existe una vacuna efectiva contra el cólera que en Perú ha provocado ya decenas de muertes. El brote epidémico de cólera en el Perú ha ocasionado la alarma entre los médicos, ya que esto podría causar riesgos para la población, sobre todo en el sur de esta nación. Según los doctores especializados en enfermedades epidémicas, no existe una vacuna efectiva
Por lo tanto, los doctores aconsejan a los viajeros que visitan países donde el cólera aún no ha sido erradicado que deben tomar precauciones en el consumo de agua y alimentos crudos, sobre todo aquellos provenientes del mar. ¿Cómo llegaría a contagiarse la gente con el cólera? El cólera se transmite del ser humano al ser humano a través del agua, de aguas contaminadas con las excretas, las heces fecales de los seres humanos. El cólera es una enfermedad producida por una bacteria que nada más que ataca al ser humano, de manera que el ser humano es el reservorio y las excretas del ser humano cuando contaminan las aguas, los otros humanos se pueden contaminar tomando aguas que tengan la bacteria del cólera que se llama Vibrio cólera. Para el sur de los Estados Unidos, el Golfo de México puede ser uno de los transmisores de esta enfermedad, pero las autoridades han comenzado a tomar precaución en la importación de productos alimenticios crudos de países como el Perú, donde la epidemia ha sido devastadora. Eso fue lo que ocurrió en marzo de 1991 y ese es el documento histórico de ECO. Y a más de 33 años, el martes fue el debate presidencial entre Kamala Harris, la candidata demócrata, y Donald Trump, candidato republicano. Los temas fueron la economía, la política exterior, el aborto y los migrantes. Kamala prometió estímulos fiscales, la creación de escuelas y trabajar con el sector privado. Trump ofreció dar impulso al empleo en Estados Unidos. Sostuvo que Kamala Harris no tenía un plan económico. Sobre la migración, el exmandatario aseguró que Kamala Harris había destrozado al país con políticas locas. Y acerca del aborto, Trump reiteró su postura en contra, mientras Kamala Harris repitió que la mujer tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo. Trump insistió una vez más en el control fronterizo y argumentó que los demócratas dejaron que llegaran los traficantes y criminales. Sobre los procesos legales en su contra, Trump recalcó que ganará las apelaciones y negó haber propiciado la toma del Capitolio, de la cual fue acusado. Kamala Harris señaló que el expresidente sí convocó a una turba violenta contra el Capitolio. En materia de política internacional, Kamala Harris dijo que Israel tiene derecho a defenderse, pero que la guerra en Gaza debe terminarse inmediatamente y rescatar a los rehenes. Trump expuso que en su gestión no hubiera ocurrido lo de Gaza, como tampoco lo de Ucrania, y que había el riesgo de una tercera guerra mundial porque Vladimir Putin tiene armas nucleares. Harris expuso que las alianzas de Estados Unidos deben favorecer a sus amigos y que estuvo de acuerdo en la salida de Afganistán. Trump expuso que él había llegado a un acuerdo con los talibanes y que durante 18 meses nadie murió. A lo largo del debate, Kamala Harris insistió en que los estadounidenses deben tener un presidente que los una. La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, cuestionó el relato de las autoridades tras el intento de asesinato contra su esposo, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, ocurrido el 13 de julio. La esposa del candidato republicano a la presidencia preguntó por qué las fuerzas del orden no detuvieron al tirador antes del discurso de su esposo en un mitin en Pensilvania. Melania Trump sostuvo que no se hizo, a pesar de que varios testigos habían alertado 2 minutos antes de los disparos de la presencia de un sospechoso. La ex primera dama también pidió descubrir la verdad. The attempt to end my husband's life was a horrible, distressing experience. Now, the silence around it feels heavy. I can't help but wonder, why didn't law enforcement officials arrest the shooter before the speech? There is definitely more to this story, and we need to uncover the truth. Y en otra información, el líder de la oposición, Edmundo González Urrutia, llegó el domingo a España tras solicitar asilo. A bordo de un avión militar español, González Urrutia llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid. González Urrutia viajó en compañía de su esposa y con el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío. El jueves, González Urrutia tuvo un encuentro privado con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Edmundo González Urrutia fue el rival de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones del 28 de julio, donde reclamó la victoria con el 70% de votos, pero su triunfo no fue reconocido. Las autoridades electorales en Venezuela dieron el triunfo al presidente Maduro. Y tras conocerse que Edmundo González Urrutia solicitó asilo en España, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un programa de televisión, dijo que siguió de cerca las gestiones para el salvoconducto otorgado al líder opositor y subrayó que respeta su decisión. Comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir.
La líder opositora María Corina Machado dijo el domingo que seguirá luchando desde Venezuela, mientras que el líder del antichavismo, Edmundo González Urrutia, lo hará desde afuera, luego de que el ex candidato presidencial partiera a Madrid tras una solicitud de asilo que fue concedida por España. En redes sociales, Machado agregó que esto quede muy claro a todos. Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Este acto no lo podíamos realizar hoy. Pero vamos a una pausa. Al regresar, drones lanzados por Ucrania alcanzaron la capital rusa, Moscú, causaron daños y un muerto. Ya volvemos. Estamos de regreso y Ucrania lanzó al menos 144 drones con explosivos sobre Moscú. El jueves Rusia suspendió operaciones en 2 aeropuertos, Murmansk y Apatiti, por amenazas con drones. Vamos al reporte de Manuel Rosales. Слово так, что мы спали. Ну, я как бы на работу уже поднялся. Нам в окно, получается, я смотрю в окно, огненный шар. Как бы шар или что, ну... Este es el momento en el que un edificio de departamentos en las inmediaciones de Moscú fue alcanzado durante uno de los mayores bombardeos de Ucrania contra la capital rusa. Más de 140 drones fueron disparados durante la madrugada de este martes sobre varias regiones de Rusia, incluida la capital y sus alrededores. Y por primera vez se confirmó la muerte de una persona. Se trata de una mujer de 46 años que murió en la ciudad de Ramenskoye. Всю ночь были слышны хлопки, видимо, работало ПВО. Какие-то беспилотники сбивали, ПВО отрабатывало на отлично. Какие-то, видимо, все-таки долетели. Rusia aseguró haber derribado 124 drones en 8 regiones del país y al menos 20 en Moscú, donde unos 5 edificios fueron alcanzados por la caída de restos de los aviones no tripulados. La ofensiva ucraniana llevó a las autoridades a cerrar temporalmente los aeropuertos Vnukovo, Domodedovo y Shukovsky a las afueras de Moscú, y un total de 48 vuelos fueron desviados a otras terminales. В связи с массированной атакой украинских беспилотных летательных аппаратов по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Este fue el segundo gran ataque de Kiev después de lanzado el 1 de septiembre, cuando disparó unos 160 aviones no tripulados sobre 12 provincias rusas, en la que fue calificada como la mayor ofensiva ucraniana de este tipo desde el inicio de la guerra. Ante las restricciones para utilizar armamento occidental de largo alcance contra objetivos en territorio ruso, Ucrania ha impulsado su producción de drones. Después de más de 2 años y medio de invasión, Rusia sigue avanzando en la región del Donbass, pero Ucrania ha llevado la guerra a territorio ruso, con su incursión en Kursk y con ataques con drones cada vez más intensos. Emanuel Rosales, Noticias N+. El presidente Vladimir Putin advirtió el jueves que autorizar a Ucrania usar armamento occidental de largo alcance contra objetivos en Rusia significaría que la OTAN está en guerra con Rusia. Putin advirtió que esa decisión cambiaría de manera significativa la naturaleza misma del conflicto. Significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Mientras que drones ucranianos llegaron hasta Moscú, Rusia lanzó un ataque similar contra Kiev. De acuerdo con las defensas antiaéreas, 38 aparatos fueron derribados. A estos drones se les conoce como Kamikaze Shahed. Rusia lanzó misiles del tipo Iskander-M y Kh-31P, que las defensas ucranianas no pudieron detener. El ministro de la Defensa de Rusia anunció el martes que el comienzo de los ejercicios navales estratégicos Okean 2024 en las aguas de los océanos Pacífico y Glaciar Ártico y de los mares Mediterráneo, Báltico y Caspio. Se prolongarán hasta el día 16 de septiembre con la participación de más de 400 buques, incluidos submarinos y navíos de apoyo, más de 120 aviones y más de 90,000 efectivos. El objetivo es comprobar la preparación de los mandos navales y ampliar la interacción con fuerzas navales de los países socios en la resolución de tareas conjuntas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, condenó el ataque a tiros que causó la muerte de 3 civiles israelíes el domingo en Cisjordania. Netanyahu llamó a los ciudadanos a reunirse contra el eje del mal que lidera Irán. Dijo que el autor del ataque era un terrorista despreciable, mismo que fue abatido en el lugar de los hechos, y agregó: los asesinos no distinguen entre nosotros, los quieren asesinar a todos, hasta el último, de derecha o izquierda, laicos o religiosos, judíos y no judíos.
Un día después de este atentado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que está haciendo todo lo posible para liberar a los rehenes en poder de Hamás y ganar la guerra en Gaza. En su mensaje, Netanyahu dijo que podía oír el llanto de las familias de los rehenes, que han perdido lo más querido para ellos. La semana pasada, Israel vivió protestas en las calles de sus principales ciudades para denunciar el fracaso del gobierno del primer ministro para conseguir la liberación de los rehenes. Y de acuerdo con el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, el movimiento islamista palestino Hamás ya no existe como formación militar después de 11 meses de guerra. En su opinión, Hamás está llevando a cabo una guerra de guerrillas y que el ejército de Israel sigue combatiendo en el terreno y persiguiendo a los dirigentes del movimiento. El Papa prosiguió esta semana su viaje por Asia y Oceanía. El domingo, en Nueva Guinea, se reunió con 20.000 personas frente a la Catedral de Banimo. Instó a poner fin a las rivalidades tribales y a la violencia, incluso la de género. Llamó a que prevalezca el sentido de responsabilidad cívica y cooperación. El lunes, el Papa Francisco llegó a Timor Oriental, país donde la población es mayoritariamente católica. Se reunió con diplomáticos y políticos locales. Francisco llamó a poner fin a abusos a infancias y jóvenes y además celebró una misa para 600.000 personas en Dili. La etapa final fue Singapur, donde llegó el miércoles para una estancia de 48 horas y ahí advirtió que el orden internacional se haya amenazado por conflictos y guerras sangrientas durante el discurso a las autoridades. Poco después, el Papa emprendió el viaje de regreso a Roma. Y en otros temas, el miércoles falleció el expresidente peruano Alberto Fujimori, quien tenía 86 años de edad. Padecía de cáncer y en los últimos meses permanecía en su casa tras ser dejado en libertad en diciembre de 2023. Gobernó Perú de 1990 al 2000. El gobierno peruano decretó 3 días de duelo nacional por su muerte y la bandera nacional fue izada a media asta. Sus restos fueron conducidos al Ministerio de Cultura para ser objeto de homenaje. La presidenta Dina Boluarte acudió el jueves a presentar sus respetos a la familia Fujimori. A Alberto Fujimori le fueron concedidos funerales de Estado, como corresponde a un presidente de la República en funciones. Esto de acuerdo al protocolo vigente. Y antes de despedirnos, 4 astronautas privados volaron al espacio el martes en una cápsula SpaceX Crew Dragon modificada. Se trata de la misión Polaris Dawn, con una duración de 5 días. Despegó del Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y su objetivo es probar nuevos diseños de trajes espaciales. Y realizó también el jueves la primera caminata espacial privada, la primera con astronautas no profesionales, que duró 1 hora con 46 minutos. La tripulación está formada por un empresario multimillonario, un piloto de combate militar retirado y 2 empleados de SpaceX. Hasta aquí, una emisión más del Archivo Histórico de ECO y la actualidad de las noticias internacionales. Soy Florencia de Rodas y lo esperamos la próxima semana.